Sean bienvenidos. Se han conectado a Radio Urbitalk, el primer programa de reportaje urbano arquitectónico. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Quien les está hablando, Jennifer Clavijo, pero ustedes me pueden llamar Jen, desde la ciudad de Sogamoso, Colombia. Quiero darle la bienvenida también a mi compañero Germán. Germán, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Jen, muy bien, aquí aguantando un poquito el bochorno desde la ciudad de Miami, pero con toda la disposición del caso. Me imagino. Claramente queremos contarles inicialmente un poco qué es Radio Urbitar, ¿cierto? Iniciando porque queremos ser un laboratorio de innovación, de reflexión, en donde se puedan hablar diferentes temas, no solamente de arquitectura, urbanismo o sociedad, sino tocar ciertos temas que podemos de una u otra forma encasillar a que puedan entenderse como tabú. Germán, no sé si quieras comentarle algo a nuestros radioescuchas. Bueno, sí, la misma palabra radioorbitar de alguna manera lo sintetiza. Es una mezcla entre radio, urbanismo, arquitectura, pero en esencia lo que aquí se busca es demoler a fondo, ¿no? Ujú. Como en algún diálogo de una película argentina llamada Reloca, protagonizada por Natalia Oreiro. No sé si nuestra audiencia la conozca, pero bueno, lo comparto, pues en algún momento se decía que para, para germinar hay que demoler a fondo, entonces buscamos germinar de alguna manera nuestra manera de ver la arquitectura, el urbanismo, ni siquiera nuestra, sino la visión que cualquiera pueda llegar a tener, ¿no? Entonces es un poco contestatario en ese sentido, por no decir mucho, ¿no? Es muy contestatario el programa, es muy anárquico, entonces creo que esa es la pasión que nos lleva a transitar por este camino llamado Radio Urbitalk. Queremos dejar algo muy claro para todos los que nos están escuchando y es que como tal este programa no pretende ni dar la única respuesta, ni pretendemos ser la única voz frente a ciertos temas. Queremos que ustedes empiecen a reflexionar sobre aquello que de pronto dentro de la academia o por qué no dentro de la sociedad o el trabajo se tiene algún miedo de hablar o algún tapujo, ¿cierto? Entonces, simplemente somos una voz de reflexión. Sin embargo, recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales o debajo de la descripción de donde estará grabado este video, si ustedes quieren que hablemos de algo en particular. Recordemos que la profesión siempre se basa en servir a alguien, ¿no? Entonces nos consideramos en cierta manera, tanto Germán y yo, arquitectos de la gente y para la gente. Eso queremos dejarlo muy claro para que ustedes también sientan cuál es el objetivo de este programa. Igualmente, si están aquí es porque algo les ha llamado la atención, ya sea el nombre, ya sea el título que vamos a manejar, el tema de hoy. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría entonces que habláramos un poco, más que nada dejándolo entre líneas, nuestro tema de hoy que es la arquitectura como tecnología de género, el cual vamos a ir hablando poco a poco de qué trata, por qué queremos tratarla, bajo qué contextos y vamos a empezar a dar algunos contextos y ejemplos muy claros y muy cotidianos. Exactamente, sí, pues yo creo que para dar inicio a este camino
hemos optado porque se hable de la arquitectura como tecnología de género. Es un tema que, pues, digamos, ha entrado dentro del discurso muy recientemente. Eh, Creo que esa relación arquitectura-sexualidad de género poco o nada se había tocado, al menos durante el desarrollo más álgido del movimiento moderno, e incluso ya lo que muchos historiadores y filósofos denominan posmodernidad. Creo que esa relación es muy contemporánea y, y aparte de ser contemporánea, es un tema que nos abre las puertas a la posibilidad de ser contestatarios y rebeldes dentro de la arquitectura y dentro del urbanismo. A nadie, creo yo, se le ha ocurrido hablar de la arquitectura como una tecnología de género, es decir, un dispositivo para definir inconscientemente ser hombre, ser mujer, pero esas personas que hoy en día no se definen ni como hombres ni como mujeres, pues ahí es donde la arquitectura queda bastante en deuda o por lo menos queda muy complicada, comprometidísima realmente. Claro que sí, ahí tenemos esa brecha en donde nosotros o este laboratorio experimental va a empezar a escarbar, ¿cierto? A ver algunas reflexiones frente al tema. Pero más que ponernos a filosofar en una primera instancia, más que a hablar de grandes autores o arquitectos, que en algún momento lo haremos, empecemos por la gente, ¿no? La gente que vive día a día la Voces de la ciudad gente. y la cotidianidad. Exactamente, Germán. Voces de la Eh, gente. las voces de la gente, por no decir que las voces del pueblo. Eh, Hoy en día, digamos, se ha hecho urgente esa reflexión sobre vertir el conocimiento a las nuevas tecnologías. Es decir, no estaremos hablando de fuentes convencionales como se suelen referenciar en el mundo académico, consúltese de acuerdo a ese pie de página un libro, no, vamos a referenciar cosas como videos que están en la red, materiales que mucha gente, muchos youtubers, muchos influencers llegan a compartir. Y recientemente vi un video en Argentina, eh, un video que me pareció muy interesante que se titula ¿Qué piensan los jóvenes de los baños mixtos? Lo cual pues da cuenta de que esta discusión ya se ha introducido. Si mal no estoy, es algo que aconteció hará hace más o menos como unos, qué sé yo, unos 2 años, ¿sí? Entonces, es un programa común y corriente, como ver en Colombia, qué sé yo, día a día. Entonces, los presentadores son una pareja y comienzan a sondear el tema, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes de los baños mixtos? Y para ello invitan a una pedagoga, si mal no estoy, de apellido Galarza, y a un politólogo llamado Robertino Sánchez, y pues, digamos, como los principales expertos, entre comillas, del tema, y comienzan a desarrollar una discusión, quién está de acuerdo, quién no, pero digamos, más allá de desatar una rivalidad de opiniones, lo que queda claro es que independientemente de quién esté a favor o quién esté en contra, el tema ya está ahí presente, al menos en la sociedad latinoamericana. En Colombia también está presente, pero no he encontrado todavía las rutas que me lleven a materiales donde esa reflexión se pueda revisar más profundamente, pero el caso de Argentina es bastante interesante, es decir, hay una cierta polarización de la opinión, pero me parece realmente importante poder dejar claro que el baño mixto ya es poner a prueba la arquitectura misma, desde su condición como tecnología de género. ¿Por qué antes los baños habían polarizado a los géneros y por qué con la aparición del baño mixto, más que decir sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es preguntarse por qué hasta el momento, históricamente hablando, esto había sido así? Sí, entonces es como retar a la arquitectura misma a
autocuestionarse, es decir, a demolerse a fondo. Claramente aquí ya estamos haciendo una depuración, ¿no? Del tema que estamos hablando. Dijimos tecnología de género, puntualmente y cotidianamente vamos a hablar de baños, ¿cierto? Baños que popularmente dentro de la academia o dentro de cualquier profesión se nos diría cualquier cosa sencilla de hacer, diseñar, ¿cierto? De pronto tal vez hasta de seguir unos patrones y una norma. Pero como lo decía Germán, nos empezamos a dar cuenta de ciertos cuestionamientos puntualmente cuando hablamos de estas participaciones que se vienen dando de género y cómo se sigue concibiendo, ¿no? Más que nada, cómo le está respondiendo a la arquitectura. Es decir, usted, estudiante de arquitecto, ¿cierto? De arquitectura o profesional, ¿cómo responde a esta necesidad de la gente? ¿Lo hace? Sí, no y por qué. Es un cuestionamiento que todos deberíamos hacer. Y claramente, iniciando por este tema de los baños mixtos, recordemos que Argentina tiene una larga historia, ¿cierto?, de intentar romper esos paradigmas tradicionalistas, no solamente con este tema, sino ha venido construyéndolo bajo otros contextos y otros temas. Pero es muy interesante de ver por qué, porque claramente en un lado están los estudiantes de universidades, de colegios, que en una primera instancia dicen, bueno, si a mí no me afecta, yo no tengo problema, y en el otro bando, podemos decir, está la administración o los padres de familia. Y cuando escuchamos un poco las opiniones de este bando es como no se está dañando un tema moral o estamos irrumpiendo en el crecimiento, pero lo más curioso de todo es que nos invitó al que diseñó el baño, ¿no? O sea, ¿cuál era su concepción? ¿O por qué lo hizo así? ¿Mm? Eso quiere decir que el arquitecto solamente construye las casas o los elementos de afuera, lo de adentro no le interesa. Es un poco para empezar a reflexionar. Y ahí acompañando un poco lo que dice mi colega, hay un video muy cortito sobre los baños en Holanda. Nos vamos al otro hemisferio, ¿cierto? A la otra parte A del mundo. Europa. Exactamente, en donde es un video que no es más de 4 minutos y en donde es una mujer y un hombre y hacen la prueba, ¿no? El hombre hace la prueba de que va a ingresar al baño y cómo es el baño. Literalmente es una unidad, es un módulo muy pequeño, pero está incursionado en el espacio público, en un andén. No es un andén de 1 metro, 1 metro 20, sino es un andén bastante amplio. ¿Para qué? Para que la gente pueda caminar y para que la interacción con ese módulo del baño pues sea lo más armónico posible. Y ellos claramente son de Latinoamérica y se escandalizaban al pensar, venga, pero la gente no le da morbo, pero la gente sí puede ir a este baño y claramente lo hacían, ¿sí? Entonces se daban cuenta que este módulo en una de sus partes estaba el área de los hombres y en el otro lado el de las mujeres y en el medio tenían entonces la zona para lavarse las manos y para secarse. Prácticamente que era un módulo muy funcional, pero que intentaba integrarse al espacio público. Y ahí quiero que toquemos ese punto importante y es el espacio público. ¿Quién nos dijo que el espacio público son solamente los andenes, son solamente los árboles o las bancas o las sillas? No sé cómo les digan en sus países o regiones. ¿Por qué no empezar a incursionar elementos como esto, como un baño, ¿cierto? Público, que pueda interactuar con la sociedad y con este entorno que tenemos de manera inmediata, ¿no? Entonces, empieza a haber esa interacción de la sociedad muy normal. O sea, es decir, en Holanda es muy normal que el hombre vaya a este módulo, orine, ¿cierto? Y al otro lado esté la mujer abriendo la compuerta y haga la misma acción, ¿no? Entonces, ellos claramente mostraban un asombro frente al tema y nos dejaba reflexionando, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros, tanto en el ejemplo 1, como dice Germán, en los baños mixtos, o el ejemplo 2 que les estoy contando de los baños en Holanda, en el espacio público, qué pasaría si lo traemos a nuestro contexto, aquí, Colombia o Latinoamérica? ¿Qué creen que podría pasar? No sé, Germán, ¿se te ocurre alguna idea? Bueno, pues yo lo que pensaría inicialmente es que desencadenaría una gran reacción opositora.
Eh, Colombia sigue siendo en esencia un país muy tradicionalista, ¿sí? Eh, Aunque probablemente los Estados Unidos es más tradicionalista. Eh, pero bueno, ya que hablas de Colombia, yo creo que la reacción no sería muy positiva y sobre todo por parte de los academicistas más conservadores, más fervorosos, ¿sí? Porque se trata de un tema donde la arquitectura la vemos como un asunto moral. De hecho, pues Silver Gideon de alguna manera, cuando en su tercer prólogo a su libro Espacio-Tiempo de Arquitectura, eh, él hace una advertencia, un llamado de alerta sobre esa llamada, entre comillas, arquitectura Playboy, de la cual él ya había tenido conocimiento gracias a la revista, y decía, ojo con esa arquitectura ligera, banal, que no tiene principios morales porque está cogiendo mucha fuerza. Claro, estamos hablando de la revista Playboy, mucha difusión, o por lo menos a una velocidad que no la tenía, ni creo que la llegara a tener jamás Espacio, Tiempo y Arquitectura. Entonces, claro, nos invita a pensar que la arquitectura la hemos visto inconscientemente desde una óptica moral, pero resulta que cuando aparece el tema de los baños mixtos, como que no solamente la arquitectura queda en duda, sino la misma moral, qué es en sí la moral y, y cómo es que se ha dado o se había dado hasta ese momento esa relación entre la arquitectura y la moral, ¿no? Entonces yo creo que sí, en Colombia sería dificilísimo. Igual nuestra audiencia puede consultar eh, ese par de videos. El que yo mencionaba de Argentina dura un poco más, media hora, el tuyo dura menos, 4 minutos, pero ambos, digamos, tienen al menos lo sustancioso como para entender que se trata ya de una reflexión muy contemporánea. Igualmente hay que recordar a los radio oyentes que estos videos igualmente se los vamos a colocar a su disposición para que ustedes puedan opinar. Recuerden que nos interesa conocer sus opiniones, a favor o en contra, no importa, ¿cierto? Pero que empecemos a tener un poco esta discusión. Y frente al tema de colocarlos en Latinoamérica, claro, creo que uno de los primeros actores que podría estar fervientemente, no sé si en contra, pero poner una disyuntiva sería el sector de la academia. Hablemos un poco de que dentro de los ejercicios académicos de taller o de cualquier asignatura, no se habla de generar, ¿cierto? Así sea utópicamente un baño mixto o unos baños que tengan alguna disposición dentro del espacio público. Entonces, empezando por ese hecho, ya se estaría marcando ahí ese rompimiento de ese paradigma que sería muy interesante, ¿no? Y eso me hace recordar, Noticia. entonces, una noticia que es bastante antigua, de pronto ustedes la hayan escuchado o la recuerden, que fue el tema de la creación de los baños públicos transparentes, puntualmente en Tokio. Estamos hablando más o menos que se generó por el mes de agosto del año 2020 y se ubicó puntualmente en un mini parque, ¿cierto?, de esta ciudad que está anclado a unos proyectos que tiene la Fundación de Nippon. Este diseño, este módulo que intenta o intentó romper estos paradigmas frente a cómo nos disponemos a hacer nuestras necesidades, pues lo generó el arquitecto Shigeru Ban, claramente que se ha reconocido por varios trabajos, ¿cierto? Y quería entonces cambiar un poco el precedente. Es decir, los baños públicos siempre se tenía esta concepción, o por lo menos un poco lo que habla Shigeru Ban, o como se concebían en Tokio, son oscuros, son peligrosos, tienen malos olores, da miedo ir, hay una inseguridad, ¿cierto? Y son un mal de ver, ¿cierto? Entonces, incluso esa descripción también podríamos verla aquí reflejada en Latinoamérica. Entonces él dice, bueno, yo quiero diseñar unos baños que pueda un poco disipar esos temores de seguridad y de higiene. ¿Y por qué no retomaron entonces un poco el tema de cómo se entendían los baños antes en Tokio? Pues porque resulta que antes en Interesante. Tokio, claro, antes en Tokio lo que se intentaba hacer, ¿cierto? Conectar la mente, el espíritu,
lo físico, ¿cierto? Era usted va al baño porque es una forma en que usted puede purificar el cuerpo, ¿cierto? Y también purifica el espíritu que tiene el estrés diario. ¿Cómo lo purifica? Pues sacando todo este estrés. Y entonces al momento de hacer nuestras necesidades básicas, estamos sacando ese estrés y purificando el cuerpo. Y él dice, yo quiero representar esto. Y por eso genera unos baños públicos que sean transparentes en un parque, ¿no? En donde comúnmente la zona van colegios, van niños de jardín, van familias. Entonces, claramente el impacto en una primera instancia es, no sé, usted va con su familia o usted va con su grupo de compañeros del colegio y ve los baños tal cual, ¿no? Ve su inodoro, ve su zona de lavado, y entonces usted dice, bueno, pero ¿y entonces qué? ¿Todo el mundo me va a terminar viendo? No. Chiveruban dice, al momento en que usted abre la puerta, ¿cierto? Y la cierra con seguro, pues los baños terminan teniendo una opacidad. Es una tecnología específica que se le llama el Smart Glass y simplemente termina siendo un poco opaco al interior, pues para que no se lea el detalle. Pero la gente sabe, la de afuera, que cuando genera esta opacidad es porque ¿qué? La gente está usando el baño, ¿cierto? Entonces es un poco cambiar ese paradigma de decir, no es ni sucio, no es ni impuro, ni siquiera tampoco está intentando denigrar la moralidad de la gente si usted va a un baño, porque eso es una necesidad básica necesaria. Entonces, ¿por qué empezamos a generarle otro tipo de elementos, ¿no? ¿Por qué nos hacemos como estas ideas mentales, como decimos popularmente? Entonces, la generación de estos baños que siguen allí, ustedes pueden continuarlos, realmente nació sobre el año también 2002, específicamente en Suiza. No específicamente de un arquitecto, pero sí de un diseñador, ¿cierto? El diseñador Oliver Rambert, en donde él empieza a hablar de esa concepción de que los baños sean transparentes o por lo menos la gente sepa cuando lo están usando. Shigeru Wan retoma esta idea, ¿cierto? Y es lo que vemos en la generación de esta propuesta, ¿cierto? En estos baños transparentes que se incursionan en el espacio público. Entonces, volvemos nuevamente a decir, el baño no es ese módulo o ese cubito que todos los estudiantes o alguna vez como profesionales, no sé, se habrá diseñado y ya, se colocó ahí y ahí la gente entra y no pasa nada, ¿no? Él dice, bueno, hay que integrar el diseño interior, hay que integrar elementos de zonas pasivas, o sea, ¿qué va a pasar realmente allí, no? Me parece que es una apuesta interesante frente al tema y me parecería aún más interesante poder incursionar en esos experimentos de diseño, ¿cierto? En Latinoamérica. Claro, quiero hacer un énfasis en que no estamos desconociendo los problemas sociales que tenemos en Latinoamérica y las connotaciones que eso puede atraer. Pero sería interesante ver cómo la sociedad, ¿cierto?, empieza a tener esa interacción y por qué no a partir entonces de estos ejercicios poder intercambiar un poco pues ese paradigma, ¿no? Romper esos estereotipos que tenemos allí. Para leer. Ahora, claramente, frente al tema de ir al baño, pues realmente es un tema que si bien se ha tenido a lo largo de la historia, creo que a partir desde que nace la primera civilización, es importante hablar de alguien, ¿cierto? Que se atrevió a escribir un libro entero sobre esto. Y es Dominique Laporte. Dominique Laporte fue un filósofo francés y literalmente escribió un libro que se llama La historia de la mierda. Empezando por el título, ya en ese tiempo era controversial, ¿no? Porque usted cómo va a reflejar o a hablar sobre esto, pero si esto es privado, pero si esto no lo habla alguien con educación, ¿no? Empezaban a generar otro tipo de comentarios. Pocos llegan a ser conscientes de algo así, ¿no? Claro, y algo que todos hacemos y que se ha hecho a lo largo de la historia y no se había escrito, curiosamente. Entonces, Dominic dice, venga, yo voy a estudiar a fondo cómo es que ir al baño ha sido una herramienta para poder comprender la sociedad y el poder. Y entonces empieza a hacer un estudio
de civilizaciones como Grecia, Roma, ¿cierto? ¿Cómo era ir a los baños públicos? ¿Por qué ir a los baños públicos era de gente que tenía dinero, de gente que tenía cierta solvencia económica o cierta nivel social? Y cómo entonces parece ser que a lo largo del tiempo eso se fue denigrando, ¿no? Ya hasta parece que la gente le da pena decir que va al baño porque toca esconderlo, ¿no? Entonces él empieza a hacer ese abordaje de cómo empieza a cambiar esa imagen de lo que tenemos como ir a hacer las necesidades en esta sociedad tan occidental y cómo pues eran civilizaciones antiguas y cómo va pasando época por época. Es un libro que nos gustaría recomendarlo, ¿cierto? Para que ustedes Vos puedan estás estudiarlo. hablando de historia de la mierda, ¿cierto? Sí, para que puedan estudiarlo y ¿por qué no? Para que puedan también divertirse leyéndolo. O sea, son libros que tal vez convencionalmente no los puedan referenciar, pero aquí queremos hacerlo, porque es que si usted lo lee se van a empezar a dar cuenta por qué se construía antes de esa manera. Entonces, ¿por qué en la Edad Media se tenía que construir un elemento de torre? ¿Por qué entonces pasamos a otros elementos en la época romana? ¿Por qué entonces eso se fue cambiando en la época de la industrialización? ¿Cierto? No les quiero hacer mucho spoiler para que puedan también investigarlo un poco, pero es interesante ver entonces cómo la arquitectura y el urbanismo, porque también estamos hablando de cómo se conforma la ciudad, cómo está a disposición de esas necesidades básicas del ser humano. Y que parece que hoy en día esto no fuera como tomado tan en cuenta, ¿no? Entonces, claramente, este abordaje que se hace, pues es una, una herramienta que empieza a romper esas reglas como entendemos estas prácticas en torno a la excreción, ¿cierto? Y cómo empieza a ser muy influenciado por factores culturales, sociales, hasta políticos, ¿no? No es igual ir al baño en China, porque ni siquiera te conceben los inodoros de la misma manera, que ir al baño, por ejemplo, en Bolivia, ¿cierto? Son dos maneras de ir al baño y tienen una connotación sociocultural, de identidad, ¿cierto? Entonces, es un libro que permite entender cómo se va construyendo la sociedad a partir de algo tan básico que no parece tan simple, ¿no? Como ir al baño. Entonces, es una reflexión que les puede ayudar a comprender cómo se empieza a constituir estas normas y estas actitudes que se empiezan a tomar en torno a este elemento tan marginado que es poder ir al baño, ¿cierto? Poder ir a hacer del cuerpo, que es una necesidad fisiológica normal y natural. Sí, me hace resonar bastante Historia de la mierda de, de este autor Laporte con otro texto que en algún momento escribiera Humberto Eco, publicado hacia el 2007, si mal no estoy, Historia de la fealdad. Pareciera como si Ujú. en los finales de los 90 y todos los 2000 a todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, pero a ciertos personajes fundamentales en la teoría de la vida en general, como Laporte, como el mismo Humberto Eco, como Michel Foucault, como Baudrillard, decidían escribir historias sobre las cosas feas, ¿no? Como que lo Exacto. feo, y en el caso de la arquitectura de la ciudad, lo informal, por no llamarlo feo, como que nunca había podido tener cabida, y cuando comienza a tener legitimidad es cuando la, el, la, el reto, el desafío es mucho más fuerte, ¿no? Sí, claramente se abre, ¿no? Un espacio entre los cánones que se empiezan a tratar como normales, ¿no? Y sin embargo, entonces tienen obviamente muchos opositores y siento que a pesar de que estamos hablando de una era en que tenemos información, de que tenemos open mind, ¿cierto? Mente abierta para muchas cosas, pues todavía parece que no podemos empezar a trabajar ciertos elementos dentro de la profesión. Exacto, sí. Entonces, Habían sido sí. temas censurados hasta ese momento, Ujú. y como que a partir de finales de los 90 e inicio del siglo XX comenzó como una era
o una suerte era de la desclasificación. Viaje a través del sonido. Pues ya que estamos hablando de ese paso de la censura a la desclasificación, pues quisiera compartirles un material que yo desde el año, qué sé yo, 2020 he venido realizando. Me he desempeñado empíricamente y a ratos como productor musical. Quisiera compartir, pues aprovechando este momento, ya que estamos hablando de ese paso de lo censurado a lo desclasificado, una mezcla que precisamente se llama así. Aunque pues como a mí me gusta cómo suena el italiano, es un idioma que estéticamente me parece lindo al pronunciarlo. Bueno, yo no sé hablar italiano, pero me parece estéticamente bonito. Se llama Censurata Declassificata y bueno, tiene una historia que se asocia mucho a eso. Cuando yo pues la estaba haciendo, pensaba precisamente en eso, en una mezcla que le generara a uno al comienzo un ambiente de estar censurado y cómo progresivamente se va desenredando el tema hasta que ya se limpia y todo sale a la luz, ¿sí? Entonces esa es la historia de esa pieza, que entre otras cosas pues hace parte del segundo disco que yo trabajé, que se titula Raza Alienata en italiano, que pues creo que no es difícil de traducir, Raza Alienada. Y sí, creo que de alguna manera esto que hemos venido hablando de los baños pues nos hace pensar que de alguna manera esa formalidad de los baños nos ha mantenido alienados a pensar que definitivamente tenemos que separarnos entre masculino y femenino, pero digamos que esas personas que tienen derecho, que pienso que tienen derecho a no definirse bajo esos géneros, esos motes o etiquetas oficiales, ¿sí? Pues ahí es donde pienso yo deberían tener de alguna manera cabida, o la arquitectura por lo menos debería comenzárselo a plantear. Yo recuerdo que a algunos alumnos yo les preguntaba solamente por el simple gusto por reflexionar, bueno, ¿cómo sería un baño para gays o un baño para, qué sé yo, una persona que, por ejemplo, sonará pesado, pero pues eso existe, hace parte de la vida. Gente que practique la zoofilia, ¿no? Yo no estoy diciendo, oiga, diseñemos baños para gente así, ¿no? Pero hagamos la aclaración. Por pensarlo, el solo hecho de pensarlo, obviamente nos invita a empezar a desbaratar esa hipnosis de que los baños tienen que ser así, y que habíamos estado de alguna manera manteniendo un tema muy en censura, y pues cuando se desclasifica pues aparecen referencias como el libro de historia de la mierda del aporte, o comienzan estas referencias que hemos dado en YouTube. Así que pues nada, invito a la audiencia a que pues pueda degustar un poco esta mezcla, sin ánimo propagandístico obviamente, sino simplemente con el ánimo de compartir con el corazón y el alma. Sí, esa es la historia detrás de Censurata Declassificata. Germán, pero entonces, bueno, aparte entonces de ser docente y arquitecto, ¿cierto? Vamos en cada sesión de Radio Orbital a contar un poco de nosotros, pero más adelante. Entonces, también incursiones en todo este tema de componer, ¿no? Componer no solamente elementos, ¿cierto? Arquitectónicos, sino música. Cuéntanos un poquito de dónde nace entonces este relato de la estructura sonora que estamos escuchando en estos momentos. Bueno, todo comienza a partir de la pandemia. Trabajando yo como docente de la Universidad de La Salle, llega la pandemia, alcanzo yo a incursionar en dictar clases de manera virtual, pero nada, pues la universidad no resistió
la pandemia, como muchas otras universidades, se acabó el trabajo. De hecho, pues ya se venía presentando un malestar en ese sentido, y es que pues antes de la pandemia ya casi no se estaba inscribiendo gente, al menos en Bogotá, a las universidades, sobre todo a las facultades, digamos, más características, que se yo, arquitectura, medicina, derecho. Eso lo estaban resintiendo los colegios. Y bueno, yo creo que eso se debía básicamente a tres cosas, ¿no? Pues lo más obvio, la situación de Colombia económicamente hablando. Lo segundo, la disminución demográfica, más exactamente con respecto a la población juvenil, pues ya, digamos, en Colombia se ha venido presentando ese fenómeno que ya casi no hay jóvenes, pues las parejas como a partir de los finales de los 90 y todos los 2000 ya deciden no tener de a cuatro, sino ya de a uno, y ni siquiera un hijo, sino solamente una mascota. Sí, ahorita ya se cambió esa imagen de tener hijos, ¿no? Y bueno, y aparte pues también porque han aparecido, gracias a las nuevas tecnologías, otras posibilidades de profesionalizarse. Entonces hoy en día ya han adquirido legitimidad profesiones como ser youtuber, ser instagramer. Creo que en Medellín fundaron una universidad pensando para esos nuevos públicos. Los padres, digamos, muy sagaces, van y montan toda una estrategia académica para recibir esos nuevos públicos. Sí, entonces así fue como yo terminé la pandemia. Finalmente ya, a pesar de que se alcanzan a dictar clases, terminé ya sin labores, lo cual me obligó a reinventarme, y apareció este tema de la música que siempre lo había querido hacer. Y bueno, lo aprendí empíricamente, aprendí a manejar programas para producir música, comencé a experimentarlo. Ya tenía cierta formación musical previa porque pues siempre he tocado guitarra eléctrica durante gran parte de mi vida, había tenido bandas de rock, entonces de una manera se siente un poco eso. Entonces esa es la historia detrás de lo que se llamaría yo las condiciones que me fueron llevando a producir música, y bueno, yo creo que me terminé autodescubriendo. Reinventarse es la palabra clave. Ya suelo decir cosas como yo no soy arquitecto, yo soy realmente artista. Sí, yo me considero más artista, pero bueno, cuando me hablan de arquitectura como tal, yo siempre digo, yo soy un arquitecto de la calle. Yo realmente me hice como arquitecto en la calle. Así debería ser, ¿no? Un personaje muy importante de los que protagonizó Jaime Garzón, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. Así como existió un personaje llamado Heriberto de la Calle, bueno, pues yo me puedo autodenominar también el arquitecto de la calle debe escuchar a la calle, aprender de la calle para poder proponer. Creo que esa es una reflexión muy interesante. Bueno, ya entrando en materia, pongámonos serios, como dicen, y hablando un poco ya, sí, hablando ya de fondo sobre el tema puntual, ¿cierto? Es tecnología de género. Sí, después de este primer gran viaje sonoro, ¿no? Exactamente, la antesala. Claramente hemos querido hablar de tecnología de género referenciando a Beatriz Preciado, que tiene un escrito corto pero muy conciso, dirían muy carnudo, de muchas cosas por reflexionar, ¿cierto? Que se llama Basura y Género. Ustedes lo pueden encontrar en la red fácilmente, en PDF para leer, no son más de 3 páginas, es un lenguaje sencillo, no tiene ningunos términos ornamentarios, ¿cierto? Frente a lo que se está hablando ahí. Y claramente entonces, pues, Beatriz Preciado dice, bueno, ¿usted se ha puesto a pensar alguna vez si cuando usted va a entrar a un baño, ¿cierto? Lo que encuentra adentro, usted ya sabe lo que va a hacer? Es decir, usted sabe que va a orinar, va a defecar o va a admirarse a un espejo.
o simplemente usted entra al baño y dice lo que ocurra. Claramente uno no se ha puesto a pensar en esas reflexiones, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que es como que el baño como espacio, más allá de lo físico, pareciera ser otro elemento, ¿cierto? O pasar una frontera de un lado al otro. O sea, la puerta pasa una frontera de un lado al otro, en donde hay otros comportamientos distintos, otros significados al momento de qué? De cruzar. Entonces, hagamos de cuenta que es como se habla popularmente, pasamos a otra realidad, ¿no? En donde pareciera que yo me debo comportar de alguna manera específica. ¿Por qué? No lo sé, pero porque así me enseñó o una tradición familiar, o porque mis amigas me dijeron, o porque se me inculcó, no lo sé, ¿cierto? O sea, es una mezcla de muchas cosas en donde parece que nos debemos comportar de una manera específica, pero como que nunca nos hemos preguntado, bueno, pero ¿quién impone la manera en que realmente nos estamos comportando allí y por qué lo hacemos así, ¿no? Hay un término muy importante para que lo tengan ahí en su lista de check a nuestros radio oyentes, es el tema del signo. ¿Por qué el signo? Porque es que resulta que cuando uno va a entrar a un baño, ¿cierto? Uno ve dos signos, tanto la analogía de hombre o la analogía ¿qué? De mujer. Pero más allá de entender el signo como ese elemento físico, pues también debemos entender que puede contener todo este tema que estamos hablando de culturas, ideas, ¿cierto? Que parece ser que se nos designara al momento de entrar a este baño. Entonces, en el check de conceptos, número uno, el signo lo vamos a entender como un elemento, ¿cierto? Que contiene estas dinámicas sociales, estos elementos culturales que pareciera que nosotros las reproducimos al momento de entrar al baño, pero no somos conscientes de por qué. ¿Por qué de esa manera y por qué no de otra, no? Y ahí es cuando entonces también nos genera otra pregunta que claramente se las dejo para que ustedes puedan reflexionar y es, ¿cómo entonces se está consumiendo hoy en día la arquitectura? Porque es que tenemos claro que todo se consume, ¿no? No solamente lo que es físico. Consumimos imágenes, consumimos publicidad, ¿cierto? Y, ¿por qué no? Consumimos también signos. Signos de cómo se nos debe eh, tratar, de cómo debemos comportarnos. Entonces, realmente, ¿qué pasa con la arquitectura? La arquitectura está presente, marcando una tendencia en pro a unas necesidades muy puntuales sociales o simplemente se está dejando llevar, ¿no? ¿Por quién? También sería la pregunta. Sé que es un tema que puede parecer denso, no se preocupen, la vamos aquí depurando muy sucintamente, pero debemos reflexionar sobre esto, porque Germán, yo personalmente en los últimos meses no he escuchado una noticia sobre arquitectura o sobre diseño que digan, vamos a diseñar los baños del futuro para cierta institución con estas necesidades puntuales, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo, cosa que me Ujú. parece muy extraña. Como también extraño, o bueno, de pronto la palabra no es extraño, pero sí curioso, ¿no? Me parece curioso que sea una persona como Paul de Preciado, que es una mujer transgénero. Ella antes se llamaba Beatriz Preciado, hoy en día se hace Exacto. llamar como Paul de Preciado. Me parece curioso que sea precisamente una persona así. No estoy, digamos, refiriéndome a ella en términos peyorativos o discriminantes, sino me refiero a ella o él en términos muy puntuales de admiración, que sea precisamente esta persona la que haga esa reflexión sobre la arquitectura como tecnología de género, una mujer transgénero, que se hizo célebre con su libro Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad, que arquitectura, sexualidad y género en la revista Playboy durante la Guerra Fría. Sí, me parece, vuelvo y lo repito, curioso que sea una persona así como ella con su brillantez
nos haga ser conscientes a los arquitectos, bueno, no a todos, y pareciera que fuera, o no sé qué dirás vos, pero al menos a mí me lo parece, me pareciera, o me parece más bien, que eso es precisamente la condición que nos ha llevado a ser conscientes de ese fenómeno inherente a la arquitectura que antes no habíamos advertido, es decir, esa reafirmación de cada género femenino o masculino a través de la fabricación, como ella misma lo denomina, de prótesis no visibles y visibles respectivamente. No visibles más referido a las mujeres y visibles referido a los hombres. Ese texto en particular, aparte de que invita a los arquitectos a ser conscientes sobre cómo inconscientemente desde la academia se nos enseña a diseñar prótesis y más que eso a reafirmar o hacer que cada género se reafirme. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a ti Ujú. te decían en la universidad, este semestre vamos a diseñar una biblioteca y bueno, cuando uno hacía el programa arquitectónico, que en realidad no es tanto un programa arquitectónico, sino una lista de mercado, le dicen a uno, bueno, ¿dónde están los baños públicos? Y ya uno tácitamente, por inercia, uno ya los dividía en dos, ¿no? O sea, pero nunca nos deteníamos o, o sencillamente nos paralizábamos ante la sospecha de por qué lo estábamos haciendo así o por qué eso venía siendo así o viene siendo así hasta este momento de la vida, de la historia. Sí, entonces yo Es pienso que Paul B. Preciado es fundamental en el discurso contemporáneo de la arquitectura y le doy cierto plus porque ella, si uno revisa su currículum vitae, ella es una filósofa con maestría en arquitectura y me da la sensación de que demuestra que comprende o al menos es consciente de lo que los arquitectos como tal no hemos sido conscientes, hemos vivido bajo una hipnosis creyendo mm, que así tiene que ser la configuración del espacio cuando se habla de los baños públicos divididos. Entonces la mixtura comienza de alguna manera a darle la razón a ella, no tanto en el sentido de que los baños deben ser así, sino que pueden ser simplemente posibles. Es decir, tienen validez, tienen legitimidad y ya depende, digamos, de cada sociedad cómo lo asimile. claramente ahí hay dos Sí, a momentos eso. importantes, ¿no? En una primera instancia, la preconcepción, ¿no? Parece ser que, como lo dice Germán, se nos dice hay que hacerlo así, entonces seguimos repitiendo el patrón, pero muy pocos, y me atrevo a decir que como el 0.01% se preguntará por qué. Pero si usted pregunta, también es por qué pregunta, ¿no? O sea, también hay una censura sobre aquel que quiere cambiar. Ese es el momento uno. Y el momento dos, entonces es también, podemos hablar de una manipulación, ¿no? No sé si de un mercado, no sé si de una misma sociedad, en donde, pues, uno podría escuchar comentarios como, ¿para qué le bota tanta corriente a eso? ¿No? O eso es muy Exacto. sencillo de hacer. Copie el bloque de AutoCAD, le agranda las medidas y salió. Pero creo que, como dice Germán, nos hace falta ser conscientes de que realmente ese espacio sea transitorio, pues va a haber una habitabilidad. No hablo solamente en términos de confort y demás, sino una habitabilidad de personas, de sociedades, ¿cierto? Que va a interactuar. Y creo que eso siempre lo dejamos un poco de lado. Eso me hace un poco reflexionar y vuelvo a mis cuestionamientos, a mis preguntas, eh, que uno no se pone a pensar realmente lo que sucede, ¿cierto? Cuando uno va al baño. Hablemos puntualmente cuando uno va al baño de mujeres, ¿cierto? Es todo un rito, ¿no? Es Ujú. decir, primeramente usted decide si va solo o va acompañado. Si usted va solo, no se sabe por qué, pero usted se siente un poco intimidado a lo que vaya a encontrar. O sea, usted ya se está precondicionando. Si usted va acompañado, entonces usted dice, bueno, como que
si algo pasa, me pueden brindar algún soporte. Cuando usted cruza esa frontera, que vamos a decir que esa frontera es la puerta, cuando usted cruza esa frontera y se encuentra con las otras personas que están adentro, inevitablemente hay un momento en el que esas otras personas tienen ese poder. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que hacen? Lo juzgan a uno, ¿no? Lo juzgan a uno, va entrando al baño, cómo va vestido, cómo va peinado, cómo se para, tiene bolsa, tiene mochila o maleta, no dicho, te analizan de arriba abajo, ¿no? Y uno simplemente va a ir al baño. ¿Sí? Hablo específicamente un poco de las connotaciones de ir al baño de mujer, ¿no? Entonces parece que hay un dominio ahí, ¿cierto? De poder, de juzgar al otro, y eso es un mecanismo de control. Entonces, uno va al baño porque tiene una urgencia, ¿cierto? Fisiológica, y entonces a uno le enseñan, o popularmente se enseña, no hay que hacer ruido. ¿Y será que usted cuando orina no hace ruido? Preguntémonos. No, el baño tiene cólera rosas todo el tiempo. ¿En serio? Pero si uno va ahí a orinar y a cagar, ¿qué pasa ahí? ¿No? Y entonces si huele mal, entre todas se miran. Como que es una connotación muy fuerte, ¿no? Entonces, realmente eso es una imposición de cómo así debemos actuar. No sé, deberíamos preguntarnos. Y vuelvo y repito, ¿quién nos está diciendo que debemos comportarnos de esa manera en estos espacios? Son preguntas que debemos empezar a reflexionar a profundidad, pero que podamos empezar a hacer ejercicios, ¿por qué no? Desde la academia, rompiendo estos paradigmas en donde realmente, porque el centro de un proyecto no podría ser otra concepción de un baño y no siempre dejarlo como un retazo. ¿Mm? Exacto, sí. No, y es que, volviendo a lo que yo sostenía argumentativamente hace unos minutos, todo eso que vos has dicho, pues se ha desprendido de las reflexiones que, que básicamente esta autor o este autor, Paul B. Preciado, pues ha desarrollado, ¿no? Entonces uno se pregunta Ujú. también, o bueno, cabría agregarle a las preguntas que vos has planteado, si acaso es esa condición de ser transgénero lo que marca la apertura de esa conciencia respecto a la fabricación de estas prótesis que reafirman el género y que está inherente en la arquitectura, o si incluso cabría preguntarse, ¿acaso la transgresión del género como paradigma marca una suerte de descodificación de la arquitectura misma, ¿no? O sea, como que la pulveriza a sus significantes más esenciales, ¿no? Es como volver Ujú. al origen. Y es que fíjate nomás que precisamente con hablar solamente de los baños es lo que le da legitimidad a Paul B. Preciado para situar a la arquitectura como una tecnología de género. Y como tecnología de género, pues inconscientemente ha estandarizado el uso del espacio en función de una reafirmación de género. Entonces, volviendo al caso del baño, pues la arquitectura fabrica prótesis que han consolidado la asociación de lo femenino, eh, ese orificio expuesto, ahí se refiere más como al ano, ¿sí? Con lo no Ujú. visible y lo masculino en pie y erecto, con lo, con lo visible, lo que la sociedad puede permitirse ver. Entonces, en ese orden de ideas, eh, pues uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que allí está en juego detrás de todo eso, ¿no? Me parece raro porque pareciera como si existiera una suerte de discurso retórico, cifrado. Cuando hablo de retórica me refiero a una narrativa, o como a un cuento que está ahí cifrado, es decir, está allí impreso en la arquitectura misma, y que pues está de alguna manera asociado al inconsciente colectivo e incluso al inconsciente individual. Carl Gustav Jung era el que hablaba del inconsciente colectivo y que culturalmente tendemos a lo mismo, tendemos, por ejemplo, a centralizar las cosas, ¿no? Pero también culturalmente, fíjate nomás, en el caso de los baños tendemos a separar las cosas, ¿no? Hay algo inconscientemente
colectivo que se manifiesta en el diseño para los colectivos, para el público, y eso de alguna u otra forma pues contiene en esencia un relato o conjunto de creencias. Me gustaría más hablar de creencias sobre lo que entendemos por intimidad, esa relación con el interior del cuerpo, que pues sobre todo para las mujeres pues se manifiesta en un 100%, pero que de ese porcentaje los hombres solo se permiten un 50%, por así decirlo. O sea, la mujer sí está totalmente cubierta, en cambio el hombre sí, al menos en un Sí, 50% se destapa en el baño. Cosa que, pues, me atrevo a decir, es raro. O si no es raro, ¿por qué ha sido así, no? Es decir, la mujer, yo muchas veces me preguntaba, ¿acaso las mujeres no pueden orinar de pie? Yo le pregunté a una chica, creo que fue, fue a vos a quien te pregunté una vez en una de nuestras sí. tantas charlas, si ustedes las mujeres pueden orinar de pie, y vos me dijiste que sí. Entonces eso me da la Mm. razón para pensar, oiga, bueno, ¿qué es lo que se impuso o desde qué momento se impuso que pues debía ser así, ¿no? Sí, es que este tema se empieza a mezclar con un tema de creencias, ¿cierto? Un tema de estigmas, que vamos a ver más adelante un ejemplo muy puntual, ¿cierto? Eh, que entonces ya no lo vuelve tan simple y tan sencillo. Y hay una palabra que dijiste que me parece que hay que ponerla en esa checklist de conceptos, hay que empezar a decodificar, ¿no? Decodificar no solamente cómo se comprende la arquitectura, sino decodificar a la sociedad. Porque es que dentro de nuestro egocentrismo seguimos pensando que ya sabemos y entendemos a la sociedad, y eso no es cierto. Que conozcamos ciertas cualidades y ciertas necesidades no quiere decir que esté decodificada, ¿sí? Y más que nada para este tipo de proyectos. Entonces, des en cuenta que hacer un baño, que de pronto ustedes dijeran la cosa más sencilla del mundo, no lo es. O por lo menos piénsenselo desde la perspectiva que queremos mostrar. Otro concepto ahí para que ustedes lo tengan ahí en su lista de check, como lo decía Germán, el tema del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo solamente voy a decir que es información, ¿cierto? Que se tiene en este inconsciente de cada uno de nosotros, pero que de manera consciente aún no somos capaces de utilizar. Aquel que quiera indagar más, aquel que le interese depurar más este concepto de información, puede buscar en la web a Carl Jung, ¿cierto? Y ahí va a salir varios referentes de libros y ensayos que ha escrito para que pueda profundizar. Pero así a grueso modo, pues esto sería el tema del inconsciente colectivo. Y hablando puntualmente de lo que se mencionó en un principio de tecnología de género, pues tecnología de género des en cuenta que podemos comprenderlo como una manera, digo una manera, no la única, quiero ser clara en eso, una manera de explicar estos procesos en cómo se construye el género, mediante qué, mediante estas narrativas sociales, mediante los significados, mediante los símbolos, y entonces cómo se va construyendo el género, específicamente aquí hablando de qué, de los baños, ¿cierto? Esa sería como una claridad que me gustaría tener para que todos quedemos como en sintonía. No sé si Germán quiera decir algún comentario para rematar esta sección. Es que precisamente una de las tesis centrales del discurso de Paul B. Preciado es que se pueden establecer o se puede establecer un paralelismo entre las técnicas representativas de la arquitectura y las técnicas performativas del lenguaje. De eso, pues, se puede deducir que descodificando la arquitectura terminamos descodificando la sociedad y en últimas al sujeto. Lo terminamos entendiendo, pero desde su relato del mundo, desde su cosmovisión, desde sus creencias. Y eso es lo que me parece que allí es clave en este ejercicio reflexivo. Por eso el tema de los baños, pues sí, uno los ve, están divididos, o ya hay mixtos, pero sean Ujú. separados o sean mixtos, ¿qué es lo que hay detrás como relato? Es decir, en últimas es ver o buscar ver qué es lo que hay allí como hombre y mujer
en su manera de ver el mundo, en su Totalmente manera de de acuerdo. tener que cagar, en su manera de tener que ir a orinar. Sí, y Cla- pues ahí es donde creo yo que pues tenemos una, una larga tela que cortar. Sí, claramente simplemente hemos hecho una pincelada, ¿no? Del tema, de algunos conceptos, pero claramente para que ustedes también puedan investigar, tomar una opinión, recuerden, no tenemos la razón absoluta, y puedan comentarnos, ¿cierto?, sobre qué opinan de este tema. Recomendados. Pasándonos un poco al tema de recomendados, nos gustaría recomendarles algunas videos, ¿cierto? Un poco dejando de lado la formalidad de lo que siempre se Vamos recomienda dentro a abandonar la de la formalidad. academia. Sí, lo que siempre se recomienda en la academia, ¿cierto? Cuando hablamos también de baños, se nos viene a la mente también, pues inevitablemente todas estas historias, podemos decir que tal vez bizarras, no lo sé, de terror o de miedo sobre los baños, ¿cierto? Entonces, les vamos a compartir en el link de descripción 4 historias muy cortas de miedo sobre baños. ¿Por qué también es importante tomarlo en cuenta? Porque es que resulta que, así como hablamos que tomamos en cuenta las narrativas de la sociedad, pues las historias de miedo hacen parte también de la narrativa de esta sociedad y entonces nos hace entender cómo se comprende los baños. Les voy a poner un ejemplo. No sé si recuerdan de pronto cuando ustedes estaban en el colegio, ¿cierto? Y siempre después de cierta hora que usted ingresaba al baño decía que si usted miraba el espejo y decía el nombre de cierta persona, se le iba a aparecer y bueno, que supuestamente le podía cumplir algún deseo o demás, ¿cierto? Eso ya nos está diciendo cómo se relaciona específicamente ese grupo poblacional, ¿cierto? Con el baño, es decir, la importancia que tiene el espejo, la importancia de haber un espacio amplio de reunión, la importancia, ¿cierto?, de la comunicación. Creo que estoy casi que segura que no se habían puesto a pensar o a analizar estas historias desde un punto arquitectónico y cómo a partir de ello nosotros podríamos reconfigurar. Es una pequeña tarea, no sé si llamarlo de esa manera, pero es una actividad distinta que nos gustaría proponer para que ustedes puedan ver. Va a sonar un poco atrevido, pero estoy casi seguro que detrás de la separación de los baños entre masculino y femenino, Ujú. hay un incidente, por no decir accidente, que provocó esa división. No me extrañaría que alguien muy juicioso investigativamente hablando diera con ese hallazgo. Pareciera que hubiera un accidente que provocó esa separación. Y, y ahí es en ese orden de ideas que yo también podría recomendarles a la queridísima Ter, que pues me parece que ella es la profe del futuro. Oportuna. Ujú. Posiblemente en una próxima edición de Radio Orbitar hablaremos del profe del futuro. Yo considero que Ter es, es una, es una prueba reina de esa posibilidad. Y bueno, ella también, dentro de tanto material que ha compartido en su plataforma de YouTube, pues tiene uno que es dedicado a los baños. Y hay algo que me llama la atención en ese video que dura 7 minutos, y es que ella dice que la unión entre la higiene y la salud fue lo que finalmente dio como nacimiento a los baños, al menos en Europa, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? ¿Cierto? Ujú. Antes la gente le tocaba hacer sus necesidades de la manera más arcaica, ¿sí? Y pues cuando comenzaron a combinarse instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas eh, y contemporáneamente otro tipo de dispositivos, pues es lo que ha provocado la aparición del baño tal y como lo conocemos al menos en el mundo occidental. Pero por ejemplo, si vos te vas a hacer una sentada con un mamo en la Sierra Nevada de Santa Marta 9 días,
pues allá te va a tocar hacer necesidades en baños secos, que he escuchado, no lo he comprobado, pero estoy seguro que es verdad, son más higiénicos y más saludables que los baños que conocemos en el mundo occidental, porque como los mismos mamos lo dicen, ¿no? Es que nosotros no contaminamos el agua, que nuestra cultura la concebimos como el dios de las emociones, es decir, no le echamos mierda. Ustedes sí le echan mierda, no, nosotros simplemente utilizamos baños secos, eh, y tratamos de ocultar un poco la maluquera del excremento con acerrín y arena, Ujú. y en ese orden o en ese proceso el excremento se convierte en abono para la tierra. Entonces creo que el video de Tere es interesante por la síntesis que ella aporta sobre cómo surgió al menos el mundo occidental el baño. Esa última reflexión que haces me hace acordar, por ejemplo, cuando uno hace alguna caminata ecológica que es bastante larga, voy a poner un ejemplo muy puntual, experiencia personal, cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad de subir a el Nevado del Cocuy, claramente son más de 7 horas caminando, ¿cierto? Y otro trayecto bajando. Y específicamente los guías, como son de los pueblos, ¿cierto? Los pueblos más cercanos, tienen esta tradición ancestral y ellos dicen, si usted vaya al baño, ¿cierto? Primero hay cierto número de metros que usted debe estar lejos, por tema de olores, por tema de, también de que usted esté tranquilo. O sea, es de lado y lado, ¿no? La tranquilidad también de la persona para que pueda descargar, así tal cual. Y lo segundo, cavan un hoyo, ¿cierto? Y sobre este hoyo, entonces usted hace sus necesidades específicas. Lo tapa, pero antes de taparlo, a veces le aplican cal, ¿cierto? Para poder secar en tal grado el excremento y ahí sí después pues poder sellarlo. Claro, cuando usted le dice esto a alguien que ha sido citadino toda la vida, pues se escandaliza y uno llega a escuchar comentarios como de que esa gente es arcaica, pero yo creo que los arcaicos somos nosotros, ¿no? Que yo creo que en algún momento en que necesitemos volver a esas tradiciones ancestrales, nos volveríamos locos. Sí, porque nos tocaría reinventarnos desde otro plano de conciencia, ¿no? Sí, entonces fíjate que eres muy puntual, ¿no? La tecnología hidráulica dio como nacimiento a lavamanos porque es agua a presión, la del sanitario es desfogue, y la bañera que también pues es agua a presión. Y si eso no se hubiera juntado, sencillamente no estaremos hablando hoy en día de que nos hemos bañado, de que hemos cagado o de que nos hemos lavado las manos. Planeta Tal Cine. Y cual. bueno, pues creo que ya que estamos hablando de eso, ahí se hace pertinente introducir el planeta cine. El planeta cine que nos corrobora cómo de alguna manera el cine es una herramienta fundamental para comprender la arquitectura y la ciudad, si esas son las aspiraciones de los arquitectos que se siguen formando hoy en día. Hace poco vi una película que está en Netflix dirigida por un director hindú, no sé cómo se pronunciará propiamente su nombre, se llama Sri Narayan Singh, la película se llama Toilet, y bueno, pues me parece que la película, pues no estamos hablando de la super obra de arte Maestra. cinematográficamente hablando, una obra maestra, pero lo que aporta como reflexión es algo demasiado profundo. Es la historia de una pareja que se casa. El hombre es un personaje que trabaja en el negocio de su padre, un negocio de bicicletas, podríamos llamarlo el hindú común y corriente, o el hindú, digamos, formado desde su, la tradición de la India, y se casa con una chica que pues también está sumergida en el mundo de lo tradicional de la India, pero que ha ido un poco más allá, ha estudiado en círculos extranjeros, lo que le ha permitido, digamos, tener una visión un poco más amplia de la vida, y ahí nace prontamente una confrontación, un litigio, porque resulta que yo no sabía, y bueno, sí sabía una cosa, sabía que los hindúes, al igual que los árabes, comen con la mano y se limpian el culo con la mano.
¿sí? Sí. Pero en esta película me enteré que aparte de eso, en la India, la gente, tanto hombres como mujeres, hacen sus necesidades afuera porque hasta podría hallarles la razón hasta cierto punto. eh, Consideraban desde milenios atrás que hacer necesidades dentro del hogar, dentro de lo que es la propia casa, es maluco, es insalubre, y, y entonces deciden hacer como hacen los animales, que cagan al aire libre, orinan al aire libre. Y hay unas escenas increíbles, me parecía buenísimo estar viendo escenas donde pues, las mujeres se van en grupo, se arma un parche, como lo llamaríamos en Colombia, entonces el parche es ir a cagar, ¿no? Entonces se juntan, bueno, obviamente manteniendo ciertas distancias, han aprendido una técnica, cómo sentarse, cómo cubrirse, pasan individuos, hombres que las molestan, pasan con motocicleta, las iluminan, qué cosa tan artísima. Claro, a los hombres culturalmente les quedará un poco más rápido hacerlo, orinan de pie, pero la mujer todo lo tiene que hacer sentado. Pero fíjate que algo no cambia, ¿no? Sea Oriente o Occidente, en todo caso, ahí en Oriente, en la India, la mujer sigue haciéndolo sentada. Claro, el hombre sí también tendrá que sentarse, pero para cagar, pero para orinar no. Entonces ahí se desarrolla una gran cantidad de conflictos y este hombre para salvar su matrimonio, porque la mujer le comienza a reclamar, oiga, si aquí no hay baño, no hay matrimonio. Increíble eso, ¿no? Si no hay baño, no hay matrimonio. Es que Entonces comienza a visorarse el divorcio. es una Y este hombre le tiene película que solucionar, curiosa. sí, es curiosa, porque le tiene que solucionar eh, con situaciones como, por ejemplo, esperemos a que llegue el tren, que el tren siempre llega a tal estación a tal hora y apenas llegue, como ahí tienen baño, yo la llevo y el man la Mm. llevaba en moto hasta acá. Una cosa rarísima. O el tipo por allá se entera de que hay una empresa que hace un evento y que tienen eh, unas cabinas de baño como las que uno ve en Rock al Parque, ¿sí? Baños Entonces el tipo va y portátiles. se roba una. Baños portátiles, exacto, muy bien. Gracias Ujú. por el dato. Y pues fracasa porque lo denuncian, que se lo robó. Mm. Eh, ¿Cómo así que se lo iba a robar y por qué? Y bueno, entonces el man decide ir a contrariar a su padre y le dice, no, padre, o sea, mi matrimonio se va a acabar, se va a joder, o yo tengo que hacer un baño y además no sirve, o sea, ¿por qué tenemos que seguir siendo así? ¿Por qué tenemos que ir a cagar como los animales afuera? O sea, ¿qué es esto? Y construye un baño y no solamente el padre, se le va en contra del barrio, se lo tumban y eso llega a trascender a ojos de los políticos. Y claro, los políticos, pues como buenos negociantes, dicen, no, pues aquí lo que hay es un negocio, vamos a promover construcción de baños, aquí va a haber trabajo a la Claro. lata, y finalmente se impone eso, pero pues la película me parece que, aparte de que da una reflexión, bota unos datos históricos y culturales muy interesantes con respecto al baño. No sé a vos cómo te pareció la Sí, película. sí, es una película que pues claramente nos hemos atrevido a recomendar aquí en Radio Urbitar, ¿cierto? Porque es que la película está retratando ese problema de los baños, tanto privados como como públicos, perdón, ¿cierto? De la India, y más que nada porque estaba arraigado o sigue arraigado a un sentimiento cultural y religioso. Entonces, claramente, en una de las escenas de la película, este jefe religioso dice que, digamos, el marido que quiere construir el baño no entiende las culturas y la religión. ¿Y qué pasa? Pues el marido había leído todos los textos sagrados y le empieza a refutar. Y hay una parte muy importante que me parece bueno comentarla y es, él dice, la cultura, todo mundo habla de ella, todo mundo se siente en honor, la menciona, la pasa a sus hijos, pero nadie sabe qué es la cultura. Y es verdad. Y creo que esa frase nos también nos dice hoy en día que nadie sabe qué es la cultura y qué creemos que es la cultura. Hasta qué punto es tradición, hasta qué punto es un avance y hasta qué punto simplemente nos estamos negando, ¿no? A unas posibilidades. Porque en este caso, pues, las mismas mujeres que eran las que tenían que irse muy temprano en la mañana, ¿cierto? A hacer las necesidades, porque los hombres no.
Los hombres, como dice Germán, como si podían orinar en cualquier lado, pues se montaban ahí en la pared, orinaban y sale. Pero ellos nunca se iban en grupo, ¿cierto? Ni siquiera a cagar. Eran las mujeres que tenían que ir. Y entonces tenían que ir muy temprano. Y claramente la protagonista pues le causa conmoción porque ella desde que nació tenía baño privado. Y es cuando le dice al esposo, pero ¿por qué tengo que cambiar mi forma de ser si yo sé que esta forma, uno, nos trae más enfermedades y dos, pues claramente sabemos que en la India hay un alto índice de lo que es violaciones y agresiones sexuales, ¿cierto?, hacia la mujer, pues obviamente lo propicia. Entonces, ella entra en shock, ¿cierto? Le hace entender esa confrontación al esposo, el esposo la entiende, pero de allá que el papá la entienda, de allá que la comunidad lo entienda, pues claro, se vuelve una situación compleja, pero muy interesante. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, vuelvo y repito, que eran este grupo que se iban en las mañanas a hacer sus necesidades, son las primeras que dicen que no quieren el baño, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿por qué? Y entonces retomamos lo que dijimos anteriormente. Parece ser que tenemos una preconcepción de que alguien nos dijo es que así no. No sabemos por qué, no sabemos por qué tenemos que hacerlo, pero no. Y ellas se resisten y se resisten hasta que en un punto ellas dicen, venga, pero si las que tenemos que madrugar somos nosotras, si las que estamos en peligro somos nosotras, ¿cómo así? Algo no funciona. Y ellas empiezan ¿qué? A rebelarse y a decir, no, tienes razón, no podemos seguir así. Y claro, eso genera una conmoción. Esta película me parece interesante más que nada porque es un caso de la vida real. Es un caso de realmente una pareja india que vivió esto, ¿cierto? Y que realmente le tocó sobreponerse, ahora sí, a su No cultura, a es su ficción. religión, exacto, a su familia para poder seguir juntas y para poder construir un baño, queridos oyentes. Un baño que usted lo tiene que en menos de un metro, metro y medio, que usted creería que cualquiera puede ser, pues vea que no, para otros es un lujo. Y ahí vuelvo y repito, ¿dónde está la arquitectura ayudando a estas necesidades? ¿No? Queda la pregunta al aire. Como dice el viejo adagio, la realidad supera a la ficción y creo que esta película no escapa a esa premisa. Ahorita que hablabas de cultura, sí, tengo recuerdos de haber sido jurado en muchas entregas de décimo semestre, donde los estudiantes intentaban graduarse con centros culturales, edificios llamados así, y uno les preguntaba, bueno, ¿y qué es cultura? No tenían ni idea o Ujú. sencillamente se quedaban eh, patinando y pues uno simplemente como jurado decía, oiga, usted hace un edificio dedicado a la cultura, pero usted no se ha tomado la molestia de al menos indagar sobre qué es la cultura. O peor, ¿qué tal que hubiera un concurso en la India donde hay que diseñar baños públicos? Esta película habría que vérsela fundamentalmente para un ejercicio de esa naturaleza. Es decir, no podemos llegar allá como occidentales a separar y como habitualmente se hace porque pues hay una historia de milenios atrás, porque todavía hoy en día hay gente en la India que todavía sigue cagando y orinando al aire libre. Es decir, los baños dentro de los hogares todavía no son Mm. tan numerosos. Sí, claramente, de hecho, el 50% de la población actual en la India sigue defecando al aire libre. Entonces también es un reto, ¿no? Es un reto cambiar esos paradigmas, no solamente para nosotros que estamos a este lado, sino también para que ellos pues tengan una mejor calidad de vida. Bueno, queridos radio oyentes, Radio hemos llegado oyentes. al final de nuestro primer podcast. Esperamos que les haya gustado el tema, que haya generado ciertas dudas, cierta reflexión. Recuerden que estamos aquí simplemente para poder desmontar los temas tradicionales, no solamente de arquitectura y urbanismo, sino de la misma sociedad. Recuerden también, por favor, comentar este video si tienen algún tema que les gustaría que quisieran tratar.
estamos totalmente abiertos. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos hablamos en la próxima sesión. ¿Quién les habla? Jennifer Clavijo, pero para ustedes, ¿quién? Y como ustedes pueden ver, a mí me pueden llamar GG o GG. Suena un poco gracioso. Y bueno, al igual que Yeye. pues ok, Yeye. Yeye. Entonces, para toda nuestra queridísima audiencia que esperamos de aquí en adelante vaya creciendo, damos despedida a este primer programa que abre este camino. Esperamos sea bastante largo y fructífero y bueno, pues volviendo a degustar la pieza llamada Censurata de Classificata, que muy humildemente se las he compartido en el día de hoy, esperando a que puedan ser muchas más. Entonces pues nada, gracias Jen por este desafío. Y bueno, vamos a ver por dónde nos va llevando la ruta de este desafío. Sí, esperemos que sí. Gracias a ti también, Germán. Y no se les olvide a nuestros oyentes suscribirse a nuestros canales en Facebook, Instagram y en Spotify. Bueno, bye bye. Hemos llegado al final de esta edición. Los esperamos en el próximo episodio de Radio Urbitalk. Demoliendo paradigmas.